Bueno, vamos directos al grano, porque hoy toca desmontar uno de los mitos más gigantescos y extendidos de toda la historia. A ver, seamos sinceros, a menudo cuando alguien menciona la Edad Media, la mente se nos va directamente a imágenes de barro, ignorancia absoluta, oscuridad, plagas y gente sobreviviendo a duras penas en la miseria, ¿verdad? Se suele pensar que fue una especie de bache gigante en el progreso humano tras la caída del grandioso Imperio Romano. Pero, y aquí viene lo interesante, este periodo que abarca casi 1000 años de historia fue cualquier cosa menos una simple época oscura. Literalmente fue el plano maestro, el diseño arquitectónico y social sobre el que se levantó nuestro mundo moderno. Así que vamos a rascar un poco bajo la superficie de esos mitos de castillos de cuento y caballeros para ver la tremenda complejidad y resiliencia que realmente hubo. Y para desgranar una era tan inmensa sin perdernos, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, veremos el tiempo, el espacio y las etapas. Segundo, la famosa pirámide del feudalismo. Tercero, cómo eran la religión, la vida y la vestimenta. Cuarto, los imperios y sus grandes conquistas. Quinto, guerras, héroes y la temible peste. Y sexto, los mitos y nuestro gran final. Así que arrancamos directamente con el punto número 1. Tiempo, espacio y etapas. Para situarnos en el tablero. Fijaos en la inmensidad cronológica de la que estamos hablando, más de un milenio entero. Todo este lío empieza en el año 476. Imaginad el caos absoluto del momento. El Imperio Romano de Occidente, que había sido el faro del mundo durante siglos, se desmorona por completo. Europa queda fracturada, hecha 1000 pedazos. Y claro, para hacer este bloque gigante de tiempo más fácil de digerir, los historiadores lo dividen en 3 etapas. Primero, la Alta Edad Media, del siglo V al X, básicamente una fase de supervivencia pura y dura, llena de invasiones y formación de nuevos reinos. Luego pasamos a la plena Edad Media, entre los siglos XI y XIII. Aquí la cosa se anima, hay un subidón económico, las ciudades crecen, el comercio revive y, como no, estallan las cruzadas. Y para rematar, la Baja Edad Media, siglos XIV y XV, que fue una época de crisis profundas, epidemias y guerras interminables, que tradicionalmente terminan en 1492 con la llegada a América. Pero ojo, que aquí solemos cometer un error enorme, y es pensar que esto fue solo un tema de Europa. Para nada. La Edad Media fue una transición a nivel global que sacudió continentes enteros. Mientras Europa Occidental intentaba organizarse entre las ruinas de Roma, otras zonas como el norte de África y Oriente Medio estaban viviendo un progreso cultural y científico espectacular. De hecho, el Imperio Romano de Oriente ni siquiera cayó en el 476, simplemente se transformó en el Imperio Bizantino y aguantó 1000 años más. Todo este territorio era como un inmenso tablero de ajedrez, donde el comercio, la guerra y las ganas de sobrevivir marcaron el destino de millones. Vale, con este mapa mental ya montado pasamos a la sección 2, la pirámide del feudalismo, el sistema que sostenía todo este tinglado. La clave absoluta para entender cómo funcionaba la sociedad entonces es esta cadena de dependencia. Tras el fin de Roma, los reyes, sorprendentemente, eran bastante débiles. No tenían ejércitos inmensos ni las arcas llenas de oro, así que necesitaban lealtad para no acabar derrocados a la primera de cambio. La jugada era la siguiente. El rey cedía tierras gigantescas, los famosos feudos, a la alta nobleza. A cambio, estos nobles le juraban lealtad y le mandaban a sus caballeros cuando había guerra. Pero claro, alguien tenía que sacar el trabajo sucio adelante, ¿no? Y ahí entraba la inmensa base de esta pirámide. Los campesinos y siervos. Estaban literalmente atados a la tierra. Sudaban la gota gorda de sol a sol para mantener a los nobles, pagando tributos a cambio de algo de protección. Era un sistema implacable. Si nacías pobre, morías pobre. Eso de la movilidad social sonaba a ciencia ficción. Sabiendo lo rígido que era todo, saltamos a la sección 3. Vamos a meternos de lleno en el día a día, religión, vida y vestimenta. Las diferencias de clase eran tan brutales que se notaban hasta en la textura de la ropa que te ponías por la mañana. Imagina la vida de un campesino, trabajo físico agotador en el campo. Por lo tanto, su ropa era pura supervivencia, lanas rasposas, linos gruesos y colores muy apagados, marrones o grises, para disimular bien el barro y la suciedad. En el otro extremo, la nobleza vivía en una realidad paralela. Sedas carísimas, tintes de colores supervivos, que eran dificilísimos de conseguir y que básicamente gritaban, mirad cuánto poder y dinero tengo. Y luego hasta el tema de las armaduras de los caballeros, que costaban más que aldeas enteras. Así de claro. La ropa era el uniforme de una sociedad totalmente rota por las clases. Ahora bien, había una cosa que igualaba a todos, desde el rey hasta el último campesino, la religión. Y es fascinante porque la mentalidad medieval era de extremos puros. La Iglesia lo controlaba prácticamente todo, y había un terror real, casi obsesivo, a ir al infierno. Si a eso le sumas que la esperanza de vida era bajísima y que la higiene, bueno, digamos que un baño caliente era un lujo rarísimo, la cosa pinta regular.
Pero, y aquí viene la paradoja que hace que esta época sea una maravilla, en medio de toda esa precariedad y miedo, fueron capaces de levantar catedrales góticas impresionantes, auténticas obras maestras de la ingeniería buscando tocar el cielo. Y por si fuera poco, fundaron las primeras universidades de la historia. Es increíble, un equilibrio loquísimo entre vivir en el barro y tener la máxima ambición intelectual y espiritual. Bueno, alejemos un poco el foco ahora. Entramos en la sección 4, Imperios y grandes conquistas. Es hora de hablar de los pesos pesados. Durante estos 1000 años, las fronteras del mundo no pararon de cambiar a base de espadazos. Por un lado, tenemos al Imperio Bizantino, atrincherado tras los muros de Constantinopla, aguantando carros y carretas durante un milenio. A la vez, presenciamos una de las expansiones más rápidas de la historia, la del Califato Islámico. Salieron de la península arábiga y en muy poco tiempo arrasaron por el norte de África hasta plantarse en España. Por otro lado, en el corazón de Europa, Carlomagno funda el Imperio Carolingio, intentando revivir esa vieja gloria romana. Y luego, madre mía, luego llegaron los mongoles. Liderados por Gengis Khan, desataron una tormenta imparable desde Asia, usando tácticas de terror psicológico y uniendo bajo su mando a casi la mitad de Eurasia. Fue una época dominada por titanes chocando entre sí. Pero fijaos en la gran ironía de todo este poder. Por muy inmenso que fuera tu ejército, la vida seguía pendiendo de un hilo. Gengis Khan, el hombre que dominó imperios y revolucionó la guerra, acaba muriendo por complicaciones tras caerse de su propio caballo. Increíble. La muerte no me entendía de coronas. Y mientras tanto, grupos que parecían más pequeños, como los vikingos, aterrorizaban a medio mundo. Y no se quedaron solo pasando frío en el norte. Fueron tan audaces que sus barcos llegaron a las costas del sur de España, a la cálida Sicilia, y hasta le tocaron las narices al todopoderoso imperio bizantino. Vamos, que nadie estaba a salvo en la Edad Media. Toda esta tensión y ansias de conquista nos lleva directamente a la sección 5, Guerras, héroes y peste, el momento de mayor choque del sistema. Hablemos de conflictos que literalmente consumieron generaciones. Las famosas cruzadas, por ejemplo, no fueron un par de batallitas rápidas, no. Fueron 9 guerras brutales a lo largo de 200 años por el control de Tierra Santa. Luego está la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que curiosamente duró 116 años y que nos dejó leyendas como la de Juana de Arco. O las guerras de independencia de Escocia, donde William Wallace se convirtió en el dolor de cabeza absoluto de los ingleses. En resumen, levantarse por la mañana e ir a la guerra era prácticamente el pan de cada día en la política medieval. Pero ojo a esto, porque ninguna guerra, por masiva que fuera, se acercó ni de lejos a la devastación que trajo el siglo XIV. Llegamos a la peste negra. Entre 1347 y 1353, una bacteria que viajaba en las pulgas de las ratas desencadenó el verdadero apocalipsis. Ni armaduras, ni murallas, ni rezos. Nada funcionaba. De repente, se esfumó en torno al 40% de toda la población de Europa. Es una barbaridad. Pueblos enteros desaparecieron del mapa para siempre. Para que lo pongamos en perspectiva, estamos hablando de entre 75 y 200 millones de muertos a nivel global. Pensemos en esa cifra por un segundo. Esto sacudió el mundo hasta los cimientos, pero trajo una consecuencia interesantísima. Al morir tantísima gente, de pronto faltaba mano de obra por todas partes. ¿Y qué pasó? Que los campesinos que sobrevivieron se dieron cuenta de que tenían la sartén por el mango. Por primera vez en la historia pudieron exigir mejores sueldos y condiciones, resquebrajando para siempre esa pirámide feudal tan estricta que vimos antes. Fue la mayor tragedia demográfica de la historia, sí, pero también el catalizador gigante que empezó a modernizar la sociedad. Y después de este inmenso recorrido, llegamos a nuestra última parada. Sección 6. Mitos y el gran final. Tras haber analizado las universidades, el enorme crecimiento comercial, la proeza técnica de las catedrales y cómo la humanidad sobrevivió a la peor pandemia imaginable, la pregunta cae por su propio peso. ¿De verdad podemos seguir llamando a esto época oscura? Toca deshacerse de los clichés de las películas de una vez por todas. Ese mito de caballeros perfectos cabalgando entre campesinos sin cultura en un mundo permanentemente estancado es simplemente mentira. La realidad es mucho más fascinante. Fueron sociedades súper complejas que conectaron continentes, que sentaron las bases de la educación universitaria y el derecho moderno. Fue el laboratorio gigante donde se crearon los países y las fronteras que hoy reconocemos en nuestros mapas. Así que, para cerrar esta explicación, quedémonos con esto. Esos 1000 años no fueron un largo bostezo de la humanidad en absoluto. Fueron la forja ardiente donde se construyó el mundo de hoy. Sin ese sistema feudal mutando hacia los estados modernos, sin las innovaciones que trajo la expansión islámica y sin la resiliencia pura de una gente que sobrevivió a plagas y guerras interminables, lo que llamamos modernidad simplemente no existiría.
Así que la próxima vez que escuchéis lo de época oscura, parad a pensar por un segundo. ¿Cuántos de los pilares fundamentales de nuestra vida actual nacieron realmente entre esas supuestas sombras? Es una pasada darse cuenta de que la historia siempre tiene muchísimo más que enseñarnos de lo que parece a simple vista.